¿Te acuerdas cuando comprabas un juego y venía completo? Sí, completo. Sin pases de batalla, sin packs de mascotas, sin ropa para pagar, sin 3 ediciones distintas. Lo metías en la consola, jugabas, lo exprimías, lo terminabas y sentías que tenías una experiencia entera, no un menú por partes. Pero entonces la industria descubrió algo, que había gente dispuesta a pagar por una armadura para caballo, por un idioma, por un personaje que ya estaba dentro del disco, por una cámara. Y ese día se rompió la magia. Y todo comenzó con uno que ya es leyenda, sí, el Horse Armor de Oblivion. Ese DLC donde Bethesda dijo, ¿y si cobramos por ponerle una armadura decorativa a un caballo? Sí, literalmente, un DLC llamado Horse Armor, y no era una misión, ni una historia nueva, ni una armadura única, era solo una armadura decorativa que no hacía prácticamente nada. Y para colmo, costaba $2,50, que hoy no parece mucho, pero en ese momento fue como si te cobraran por respirar en el juego. La gente lo sintió como una bofetada porque fue uno de los primeros DLCs de pago de la historia, y marcó un antes y un después, pero de la peor manera posible. Imagínate un juego enorme con dragones, mazmorras, hechizos y guerras épicas, pero Bethesda te dice, oye, ¿quieres que tu caballo se vea bonito? Pues paga. Y claro, internet explotó, memes, burlas, foros ardiendo, se convirtió en el símbolo del contenido inútil y caro. La comunidad se lo tomó como una declaración, van a empezar a cobrarnos por cosas mínimas. Y tenían razón, este DLC abrió la puerta a la era de los micropagos, de las skins de pago y del contenido recortado para venderte una parte. Fue como si Bethesda hubiera tirado la primera piedra y el resto de la industria dijo, oye, pues esto deja dinero. Así nació el negocio de los DLCs absurdos. Porque claro, varios años después llegó El Señor de los Anillos Gollum y pensaron, ¿cómo hacemos un DLC que sea aún más inútil? Imagínate lanzar un juego con bugs, animaciones rarísimas, gráficos de PlayStation 3 con resaca y una historia muy aburrida, y aún así tener la cara de venderte aparte el doblaje en élfico. Pero ojo, no era un contenido extra grande ni una expansión con nuevas misiones o personajes, era simplemente que los elfos hablasen en élfico, ni más ni menos. Y la broma costaba nada menos que 50 € si querías la edición que le incluía. Sí, 50. Literalmente pagar por escuchar diálogos en el idioma que deberían haber traído de serie, porque estamos hablando del Señor de los Anillos, una saga donde el élfico es parte del universo. Lo peor es que apenas tenía impacto en la experiencia, solo algunos NPCs tenían frases sueltas en Sindarin, pero sin misiones nuevas, ni cinemáticas especiales, ni nada profundo. Y claro, la comunidad no perdonó. Internet se llenó de memes, comparaciones, parodias y críticas diciendo que este DLC era el ejemplo perfecto de cómo exprimir a los fans por nostalgia. Se convirtió en uno de esos casos donde la gente decía, no es que el juego esté roto, es que intentaron cobrarnos hasta por el idioma. Fue tan ridículo que algunos lo consideraron uno de los DLCs más innecesarios jamás creados. Y lo triste es que si el juego hubiese salido bien, quizá habría pasado desapercibido. Pero como el juego era un desastre, este DLC se destacó como la cereza en el pastel, pero un pastel tirado al suelo. Pero si hablamos de negocio, EA dijo sujétame el cubata y convirtió a los Sims 4 en un DLC andante. Estoy hablando de un juego que de base ya salió recortado, sin cosas que en versiones anteriores venían de serie, ni piscinas, ni bebés decentes, ni coches, ni mundo abierto. Y cuando la gente preguntaba ¿dónde está todo eso?, EA sonriendo decía tranquilito, próximamente en forma de DLC. Y ahí empezó el festival. El problema no es solo la cantidad, sino cómo lo hacen. Hay packs de expansión, packs de juego, packs de accesorios, kits, mini kits, mega kits, casi kits. Kits que deberían ser mods gratis, y todos por separado. Literalmente te venden una aspiradora en un DLC, y no es broma. Una aspiradora, o cortinas, o un pack para hacer cócteles, y lo peor, muchos DLCs vienen medio vacíos. Te venden 2 muebles nuevos, una animación, 3 camisetas, y te lo venden como contenido premium. Y cuando por fin sacan uno grande, como perros y gatos, piensas, vamos, esta vez sí. Pero luego descubres que para tener caballos, otro DLC. Para tener granjas, otro. Para tener vacaciones en la nieve, otro. En resumen, es como construir el juego pieza a pieza, pero cada pieza vale 40 €. Si quieres tener todo el contenido oficial, tienes que pagar más de 90 €. Sí, como si fuese un coche de segunda mano.
Luego vino The Callisto Protocol Final Transmission, un DLC que intentó arreglar el desastre del juego base y terminó hundiéndolo más. El juego original ya había decepcionado a muchos, prometía ser el heredero de Dead Space, terror espacial extremo, gráficos brutales, pero al final salió repetitivo, con poca historia y con un combate que parecía una pelea de palos. Y cuando todo el mundo esperaba que el DLC fuera su oportunidad de revivirse, de cerrar la historia con algo épico, ¡pum!, llega Final Transmission, dura 2 horas y te lo venden como si fuera la gran conclusión del juego. El problema no fue solo la duración, fue que en esas 2 horas no arregla ninguno de los fallos del juego original, sigue siendo muy lineal, sigue siendo torpe, sigue teniendo combates frustrantes y lo peor, la historia apenas añade algo realmente interesante. Es como ver el final de una película que ya estaba aburriendo, solo para descubrir que el final tampoco vale la pena. Literalmente el DLC vendió como el verdadero final del juego, pero lo único final que tuvo fue la paciencia del jugador. Muchos lo vieron como una forma descarada de cobrarte aparte algo que debería haber estado incluido en el juego base. Pero ojo, porque Capcom también tuvo lo suyo. En Resident Evil 5 vs Mode te vendían un modo multijugador que ya venía en el disco. Estoy hablando de un DLC que solo desbloqueaba un modo multijugador que ya venía dentro del disco. Sí, el contenido estaba ahí desde el principio, pero Capcom decidió bloquearlo y venderlo aparte. Básicamente te cobraban por abrir una puerta que ya estaba en tu casa. Y claro, imagina pagar por un modo donde podías pelear contra tus amigos o contra oleadas de enemigos, pero con las mecánicas de un juego que no estaba hecho para el PvP. Movimientos lentos, cámaras incómodas, disparos torpes. Era como querer jugar Call of Duty, pero con controles de tanque. Nada estaba pensado para ser competitivo, así que las partidas se sentían rígidas, injustas, hasta un poco ridículas. Lo más gracioso es que ni siquiera era un nuevo modo. El concepto ya lo habían usado en Los Mercenarios, pero aquí lo vendían como gran novedad. Tardaba más en encontrar partida que jugarla, y cuando por fin entrabas te mataban con un arco, tu personaje giraba como una grúa oxidada, y tú solo pensabas, he pagado dinero real por esto. La comunidad explotó porque fue uno de los primeros casos en los que se descubrió claramente el famoso contenido bloqueado en disco. Es decir, tú ya habías pagado el contenido, pero Capcom te cobraba otra vez para activarlo, y eso se sintió como una tomadura de pelo enorme. No era un DLC, era un paywall disfrazado. Y hablando de finales robados, lo de Asura's Wrath fue legendario. Prepárate, porque Capcom tuvo la brillante idea de venderte el verdadero final del juego como contenido aparte. Sí, tal cual. Comprabas el juego, lo terminabas, y cuando llegabas al supuesto final, no era el final. Era como si te cortaran la película justo antes del clímax y te dijeran, ¿quieres saber cómo acaba? Paga. Imagina estar todo el juego viendo a Asuras, un semidios enfadado nivel legendario, repartiendo puñetazos del tamaño de continentes, luchando contra dioses gigantes, viviendo una historia épica de venganza. Y cuando todo apunta a la batalla final, créditos, ni resolución, ni final épico, ni momento emocional, nada. Un continuará con precio incluido. El DLC Episodio 19-22 contenía el auténtico final, con la pelea más brutal, los momentos más emocionales y el cierre de la historia. Básicamente te vendieron el final como un extra, y lo peor es que el juego ya era bastante corto. No era una campaña de 40 horas, no era un RPG gigante, era lineal, cinematográfico y se sentía como un anime interactivo. Eso sí, el DLC estaba bastante increíble, emocionante, épico, con escenas que parecían sacadas de un anime de los dioses. Incluso había un enfrentamiento final contra Charquatin, el creador del universo. Todo eso espectacular, pero debería haber estado en el juego base. No era una expansión, no tenía que haber sido contenido extra. Ese era el final real. Y entonces BioWare lo vio y dijo, buen concepto, y con From Ashes de Mass Effect 3 hicieron lo mismo, pero con un personaje clave, Havik, porque esto no era un DLC cualquiera con una misión extra o una skin chula, no. Aquí estoy hablando de un personaje clave para la historia, un miembro del escuadrón con lore brutal, con diálogos especiales y con conexiones profundas al universo de Mass Effect. Literalmente uno de los últimos Protheans vivos, y BioWare lo sacó del juego base para venderlo el mismo día del lanzamiento. Sí,
un personaje histórico arrancado del disco convertido en DLC de pago. Imagínate, te pasas los 3 juegos enteros oyendo hablar de los Prothedans, los creadores de la tecnología, los misteriosos, los legendarios, y cuando por fin puedes conocer a uno se llama Havik. Es increíble, tiene historia, cinemáticas, aporta contexto al lore, y no lo tienes porque está bloqueado detrás de un DLC. Havik incluso influye en partes final del juego, así que quien no compraba el DLC no solo perdía un personaje, sino que se perdía parte del significado del juego, como si jugaras un Mass Effect recortado. Y lo peor, muchos descubrieron que el contenido ya estaba dentro del disco físico, solo te vendían el desbloqueo, es decir, tú ya lo tenías, pero tenías que pagar para activarlo. Fue una de las primeras veces que los jugadores pensaron, nos están vendiendo el juego en trocitos, y sí, tenían razón. Y luego están los que directamente parecían sobras recalentadas, como Enter the Dominatrix de Saints Row 4. Este DLC nació como una expansión para Saints Row the Third, una especie de versión loca y exagerada donde los protagonistas eran atrapados en una simulación dominada por una dominatrix alienígena. Sonaba ridículo, sí, pero ridículo divertido. El problema es que cuando llegó Saints Row 4, muchas de esas ideas ya estaban metidas en el juego principal. La simulación, los superpoderes, la locura total, todo eso ya estaba incluido. Entonces, ¿qué pasó? Que este DLC, en vez de sentirse como contenido nuevo, se sintió como restos reciclados, cosas descartadas que terminaron vendiéndote aparte. El DLC parece un conjunto de misiones sobrantes, pero en vez de integrarlas bien, lo presentan con escenas cortadas, diálogos meta, y hasta los personajes diciendo que esto estaba pensado para el juego anterior. O sea, literalmente te dicen que estás jugando contenido reciclado. Lo peor es que Enter the Dominatrix es muy corto, se completa en un par de horas y no aporta nada importante a la historia, ni mejora la jugabilidad, ni añade algo realmente memorable. Es simplemente puro caos, sí, pero caos que ya habías visto en el juego base. Y Marvel también quiso subirse al carro con Midnight Suns con Deadpool y Morbius. Porque claro, te anuncian que llegan Deadpool y Morbius, 2 personajes brutales con un potencial enorme. Deadpool, el rey del humor absurdo y la cuarta pared. Morbius, vampiro oscuro, estilo gótico, perfecto para un juego de estrategia con magia y oscuridad. Y tú piensas, esto va a ser épico, pero no. Lo primero que decepciona es que los personajes llegan sin historia profunda, sin misiones épicas que te enganchen. Sus campañas son súper cortas, nada memorables, con enemigos reciclados, diálogos flojísimos y 0 momentos con impacto. Deadpool, que debería ser el alma del caos, suelta chistes repetidos y forzados. Parece un mod hecho por fans, no un personaje oficial. Y Morbius, bueno, Morbius existe. Está ahí, habla poco, hace poco y aporta poco. Y otro problema gordo, el DLC no cambia nada del juego base. No añade mecánicas nuevas, ni misiones realmente distintas, ni un modo extra. Solo 2 personajes con algunas cartas nuevas, pero que se sienten más como extras decorativos que como contenido potente. Y para colmo, la dificultad está mal equilibrada y los personajes llegan tarde, justo cuando ya tienes tu equipo chetado y ni los necesitas. Es como que lleguen a la fiesta cuando ya todos se han ido. Y cerramos de nuevo con Capcom, ahora con Resident Evil Village, el modo en tercera persona. Esto no era una nueva expansión con historia, enemigos nuevos o algo realmente emocionante, era simplemente ahora puedes ver el hombro de Ethan Winters. Sí, ese mismo Ethan cuya cara Capcom ni siquiera te deja ver. Pagas y aún así te tapan la cara. Todo el mundo pensó que este modo traería animaciones nuevas, un toque más cinematográfico, algo que hiciera que rejugar Village fuera algo fresco, pero en la práctica se nota clarísimo que el juego fue diseñado para primera persona. Las cinemáticas siguen siendo en primera persona, muchas animaciones de combate y ejecuciones están recicladas o se ven rarillas, y en varios momentos la cámara se comporta como si tuviera vértigo. Hay escenas donde el personaje desaparece, otras donde la cámara hace cortes bruscos, y muchas veces Ethan se mueve como un maniquí de escaparate. Lo peor es que mucha gente esperaba algo casi al estilo de Resident Evil 2 y 4 Remake, cámaras pulidas, animaciones cuidadas, movimiento fluido, pero esto es más bien un apaño comercial, algo que claramente Capcom preparó rápido para inflar el paquete llamado Winter's Expansion. Porque sí, ojito, el modo tercera persona no se vendió solo.
te lo metieron junto con el DLC de historia y los modos de mercenarios. Básicamente, si solo querías este modo, tenías que pagar por todo. Y al final, lo más curioso de todo esto es que estos DLCs no se recuerdan por lo que añadieron, sino por lo que se atrevieron a quitar. Pero hay algo que nunca nos pondrán a vender: nuestra memoria de cuando los juegos venían completos, cuando desbloquear algo significaba mejor no pagar más, cuando los secretos se descubrían, no se compraban, cuando los extras se ganaban, cuando un final era un final y no un DLC. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas, y dime tú en los comentarios, ¿cuál de todos estos fue el peor para ti? ¿O has llegado a pagar por alguno de ellos? Y déjame en comentarios también, ¿qué otro DLC debería estar en una siguiente parte? Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.